Buenas noches y buenos días. Cristo la prensa, ¿te sabes ese cuento? Sí. Me fascina tener hoy a Giovanni Cruz, porque hoy es latido urbano y tanto Emilio José Brea como Luis Guzmán ceden este espacio a el dios del teatro. No, Rubén, el hombre de Metrópolis, y hoy está porque descubre un nuevo aporte, un nuevo trabajo de un hombre que se ha caracterizado por demostrar que el arte es vida, como el agua, y sobre todo si es planeta azul, que se puede vivir de lo que le gusta a uno hacer y que naturalmente hay mucha disciplina, muchas sonrisas ahora, pero mucho sudor antes, y eso es importante. Además me fascina la pasión que tú tienes por todo lo que haces, Giovanni, como actor, como director, como autor, como gestor teatral, como gestor cultural. También como el arrogante que eres y te atreves a defender lo que crees y no te importa que te digan que un día tú eres rojo, otro día azul, otro día amarillo. Tanto así es que viniste con un traje precioso y Emilio José Brea quiere copiar el modelito. Sí, Rosado, lo que pasa es que como voy a hablar de un libro de relatos, de cuentos, que se llama La parca que está en el camino, decidí venir vestido de vida para que no hubiese duda. Lo que Giovanni está ya acercándose, no. El libro es una circunstancia, es un tema, jamás un recurso. Y lo digo, ¿sabe por qué? Porque no es por egoísmo, es que este país no está listo para perderme. Por eso hablaba de la arrogancia, como aquello que dijo Dalí. Todavía la humanidad no está preparada para mis memorias. Si Rubén encontró la parca que espera en el camino, es porque leíste algo y porque te gustó, porque entre arrogantes nos vemos. Me encantó, pero también me gusta mucho la coherencia que hay del libro previo de cuentos de Giovanni, quien ha como que completado un ciclo, ¿no? Ahora dedicado prácticamente por entero a la labor de contar historias y viniendo de contar muchas historias, pero en escena. El componente visual ha quedado justamente compensado, debo decir, con estas narraciones exquisitas, bien escritas, maravillosamente estructuradas, que nos cuentan como si fuera música que viene en una noche de verano, desde el campo, de un campo de Moca, digamos. Porque hay mucho de memoria, hay mucho de recuerdo. Yo cuando empecé a leer, me dije, le voy a preguntar a Giovanni si él ha visto un muerto, y naturalmente que sí. Con lo cual comparto venir de la zona colonial y haber visto muchos de esos también, haber insistido en ir a iglesias, en visitar panteones de niño, para escuchar dentro de mi mente las voces de esas personas cuyos nombres no conocía hasta llegar. Giovanni, a veces y fíjate, tú que no quieres nada con la parca, ni con el final, pero estamos haciendo una especie de biografía tuya de Estampa, pero a veces... Y siempre es bueno. Giovanni está exorcizando la muerte. Hace rato. Sí. Siempre es bueno que los más jóvenes sepan que Giovanni Cruz no es el Giovanni Cruz que vemos ahora. Que tú cogiste tu maletica de hojalata en una ocasión y viniste a la capital a tratar de hacer lo que tú has querido hacer. Cuéntanos parte de esa historia. Mira, mi papá era contratista de la época de Trujillo, era sobrino de José Darío Guzmán, y José Darío Guzmán no sabía absolutamente nada de carretera, era contable y tenía la contrata de toda la carretera de este país, la hizo la mitad, y mi papá era el contratista, mi papá era el ingeniero. Entonces eso hacía que la familia tuviera que estar de un pueblo a otro. Nosotros nunca nos pudimos establecer. Fue muy importante para mi formación literaria y artística ese hecho, porque yo desde jovencito pude tener una visión del país completo y de la gente. Entonces, yo creo que cuando me senté a escribir, y yo era un niño en aquel entonces muy enfermo. Dos cosas muy importantes en este caso, porque me obligaba a estar en la casa y lo único que me permitían con una máscara era leer, porque yo era el foco de infección cero en cualquier pueblo. Una enfermedad empezaba conmigo. Entonces eso, mi familia no me dejaba jugar pelota ni nada de eso, yo tenía que estar en mi casa, me dejaban leer. Y al mismo tiempo estaba obligado a reflexionar porque era lo único que yo podía hacer. Entonces comencé a contar historias.
siempre me decía, yo recuerdo que yo ¿A escuchar historia, y Giovanni, o a contar? las dos cosas. Siempre mis padres y sus amigos estaban contando historias, más en esos pueblos. Bueno, en Nagua yo viví muchos años, ya ahí casi nos asentamos en Nagua. Entonces, las historias que contaban estos mayores, yo podía escucharlas, me dejaban que yo la escuchara porque no tenía otra opción, era mi única forma de divertirme, era escuchándolo a ellos. Y comenzaba a escuchar tanta fantasía, tanta historia fantástica. Y yo recuerdo que yo leí mi primera gran obra, que fue La noche quedó atrás, de Jan Baltin, cuando tenía 8 años. No debía haber leído una obra de casi 900 páginas. Pero qué bueno que lo hiciste. Pero bueno, es que mi familia no me prohibía ese único placer. Entonces resulta que yo decía, óyeme, yo siento que los escritores, no es verdad que tienen tanta cultura para contar tanta y para manejar estas historias y este lenguaje. Yo llegué a la conclusión de que a los escritores les susurran las historias. Y yo un día dejé que me comenzaran a contar. Por eso el primer libro de cuentos que me publicó Alfaguara dice Los cuentos del otro, porque es el otro que cuenta las historias. Y yo estoy convencido de eso, de que nos dicen cosas. Albert Camus también decía algo parecido, que todo lo que él decía alguien le dictó. Duendes, dioses o demonios, alguien dictaba eso. Bueno, pues yo un día me senté a escribir, digo, yo voy a escribir de todas estas cosas que nos han pasado, desde luego, tratando de no hacerlo biográfico, porque no tenía mucho sentido, sino transformar aquello en una verdad literaria. Y ahí comencé primero con el teatro. Aunque yo escribí teatro, aunque mi formación básicamente era narrativa, porque como comencé a estudiar teatro, pues mira, yo dije, bueno, ni modo, esto es lo mío, pero siempre estaba pendiente. Pero como este niño enfermo y protegido y quizás un poco aislado, supo que a través del teatro podía desarrollarse y conjurar un poco ese encierro. Primero, mi mamá era poeta. Mi mamá era poeta y parece que su abuelo también lo fue. Y entonces, digo, una poeta que no se desarrolló, publicó algo, pero no puede decir que se convirtió, no, está viva, vivimos juntos, yo adoro a esa mujer. Pero, y entonces sus libros fueron por mí heredados. Y repito que era la única actividad que yo podía hacer, aparte de ir al colegio, ese tipo de cosas, que no me enfermara. Entonces, o sea que tú maroteabas con un libro aquí metido. Así mismo. Yo nací o de manera leyendo. virtual quizás, porque no podía. No, había una finquita, entonces me dejaban ir a la finca ahí, pero no podía comer los mangos con mucha trementina porque eso me enfermaba. ¿Cómo te sientes mejor, actuando, escribiendo teatro o escribiendo estos cuentos? Bueno, son pasiones que me es muy difícil. Cuando yo estoy actuando, yo digo, no, lo que yo soy es actor. Cuando estoy dirigiendo, yo, no, mira, yo ya no voy a actuar, yo sufro mucho cuando estoy actuando. Pero qué va, esa pasión de actuar, de transformarme, de construir esos personajes, que no, para mí es un proceso también muy doloroso, ¿verdad? Es una pasión inevitable. Sin embargo, yo creo que donde estoy más cómodo es la incomodidad de escribir. ¿Por qué? Porque estoy solo, jamás tomo una copa de vino, ni de ron, ni de nada cuando estoy escribiendo. Yo tengo que tener mi mente muy alerta. Yo tomo, yo bebo, yo barandeo, pero cuando estoy escribiendo no. O sea, tiene que estar mi cerebro, tiene que estar ahí. Además, yo escribo con mucho un proceso de investigación. Hay escritores que dicen que escribo una obra en 5 días. No, yo no. Lo menos que yo puedo escribir una obra de teatro es en 3 y 4 meses. Y eso rodeado de texto, yo todavía soy, aunque escribo, bueno, digitalmente, pero yo tengo que tener el libro en la mano, leerlo, ¿sabes? Vengo de la vieja escuela, como dice mi último relato de este libro, y tengo que tener muchos textos cerca de mí, poner en la mano, ¿sabes? Eso. Cuando hablas de la vieja escuela, y aquí hay representantes de nuestra generación, Rubén aparte, que es mucho más joven, ese asunto de oír historias fue parte de nuestra infancia, de los que tenemos más de 50 años. Perdone, a mí me tocó eso. Yo comía boca de todas las mujeres de mi familia y aprendí ahí sobre la fantasmagoria de los Pinas,
aprendí también sobre la historia de violencia de los Lamarche. Además se hacían visitas y se sentaban las personas Exacto. a las 4 de la tarde y los muchachos más avesados escuchaban. A mí me votaban. Yo me decían, desconfío. vete a jugar a la calle, pero yo me encontraba las conversaciones de todas las mujeres de Más mi familia, interesante mucho que- más interesante que jugar con niños. Tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos, Giovanni nos va a explicar de qué se trata la parca que espera en el camino. La parca que espera en el camino. ¿Cómo seleccionaste los cuentos? Porque uno los tiene. Es como, porque tú tienes en la nevera o en la gaveta. Porque seguro tienes más que no aparecen en esta edición. Claro, lo primero es que siempre planteo que yo desconfío de toda literatura que no sea oral. La literatura tiene que tener la oralidad como base. Entonces todo viene de ese suceso, de ese encuentro con estas historias. Zaglur, el doctor Antonio Zaglur, decía que había una cultura necrofílica del dominicano. Y contaba en una de sus conferencias, sus magistralísimas conferencias, que una vez yendo a San Pedro de Macorís, encontró un merengue donde no se citaba la muerte como recurso fundamental del discurrir del de tema. la... Sí. Era la agarradera. Decía, ay, es una agarradera, que ven la niña y vayan la vieja. Dice, y él lo estaba disfrutando hasta que llegó a llegar a San Pedro de Macorís. Pero al final, la agarradera, cantada por Johnny Ventura, dice, y la agarradera del tiro se murió. ¡Pam! Salió la muerte. Sí. Salió la muerte. En la división del vudú nuestro, división del Oguedese, que es la división más popular, la muerte, ellos están muertos. En el cementerio ustedes ven que ahí hay procesiones grandísimas sobre gente cultivando la muerte como esencia. Entonces hay en nuestro carnaval, tú ves que la presencia de la muerte es muy importante. Entonces una vez, no voy a decir lo que dije ahorita, mi última esposa, la gran actriz Yamilka Román. Yamilka llama, porque yo te digo. Yamilka Román, una tremenda actriz, hermosa, inteligente y culta actriz. Yamilka Román me dijo un día que yo, en todas mis obras, la muerte estaba presente. Yo, no es verdad eso. Y pasé la noche entera sin dormir, revisando textos. Y no hubo resurrección. Todas las obras mías. Entonces dije, me voy a vengar. Y hice una obra donde los 7 personajes, que ya hacía 4 después, todos están muertos. Entonces dije siempre, tengo que escribir una obra partiendo de este asunto nuestro, de este discurrir nuestro sobre este amor nuestro por esa cultura necrofílica. Bueno, pues hice este libro, claro, lleno de ironía, de buen humor, pero cuento las historias. Mira, la Quirico es uno de los cuentos. Claro, no la historia que ya sabemos de la Quirico, no. La Quirico es un personaje de un cuento, pero ella no parte es... de nuestra Sí, juventud, ¿no? claro. Nuestra primera juventud. Ese es el cuento de fantasmas que uno cuenta cuando se va la luz Sí, y uno prende una vela en la casa. sí. Los más viejos dicen, prepárate un cafecito. Y los jóvenes ¿Cómo se llama el de la sientan. Quirico? Se llama la muerte que espera el camino, me parece. Pero quizás Frente al Mar de los Caribes puede ser también. No. La parecía que espera el camino, la 47. Ese cuento, lo fundamental es la persona que se encuentra con ella en la carretera. Saben que hay muchas historias de la Quirico. Una de ellas decía que hubo una, que es el que yo cuento aquí, que un tipo, ella se montaba en los vehículos, Sí. pedía bola, ¿verdad? Vestida de blanco. Vestida de blanco, unos pantaloncitos cortos en la autopista de las Américas. Pues resulta que en mi cuento, Adolfo... ¿Tú nunca le diste bola a la Quirico? No, pero sí la vi un día. Mira, que Adolfo se encuentra con la Quirico, ya conoce la historia, decide no montarla. Dice, muertica a mí, ¿cómo va a ser que esta muerta me va a mí a fastidiar la vida? Y sigue. Y cuando está llegando por Los Amas, se desmonta la Quirico y le dice, buenas noches, gracias por traerme. Esa historia a mí me la contaron, como siempre. Y entonces yo la convierto en un suceso literario. Él, finalmente, el personaje, decide un día, después de todo esto,
tenía una brasilla amarilla, toma la Máximo Gómez, enfila hacia abajo, llega hasta el mar a encontrarse con la Quirico. Pero ya es una obra de Giovanni, me interesa mucho un recurso que veo aquí y me parece que es repetido varias veces más de las que he visto en términos de edición editorial. Eso es muy bueno porque los escritores no necesariamente saben editar. Y otro peligro peor es que se enamoran, sobre todo los primerizos, de la frasecita que no funcionan. Y lo saben, y como siempre pasa con el amor, se convierte en una fatalidad, en este caso literaria. Tú dices en la intro que cierta noche esta chica, ya muy tarde, que se había suicidado vestida de blanco luego de permanecer frente al mar durante horas, con un libro de poesías en sus manos, se apareció en mi casa, en tu casa. Se acostó en mi cama, puso su cabeza en la segunda almohada, cerró los párpados de sus ojos sin brillo y me contó que en su camino se había encontrado con muchísimas versiones de la muerte. También me comentó que una vez descubrió la parca que espera en el camino. Me parece, aparte de ingenioso, que es interesante y que hay una lección dentro de esta artimaña editorial. Tú editas tú mismo, ¿a quién consultas? ¿Por qué lo haces? Recuerda que él es el dios del teatro, debe ser el dios de la cuentística también. No, yo preparo mis cuentos, pero siempre alguien tiene que corregirte. Sería no le das un necedad. tiempecito Sí, para que... Si tiene alguien, en este caso García Cartagena y Mónica Volonteri, que son los dueños de Van Gogh, ellos también hicieron la corrección de estilo. Tiene que pasar por ese sedazo. Claro. Los escritores somos muy malos y egoístas, corrigiendo. ¿no? Yo corrijo a otros. Porque es que mira qué pasa. Yo comienzo a corregir una obra mía y termino ya metiéndome a las 5 líneas. Yo estoy en otra cosa que no la corrección. Ya correcto. Estoy creando, cambiando. Sí. Hay la experiencia de Tennessee Williams que dice Gore Vidal nunca terminaba un cuento. Entonces él tenía que entregarlo. Sí. Porque si lo dejabas mucho con él, el cuento se transformaba en otra cosa. Sí. Alfonso Reyes decía que hay que publicar. Que ningún cuento, ninguna novela va a ser perfecta. Y que tienen que publicarla. Que si tú estás buscando la novela perfecta, jamás va a publicar. Dalí decía eso también. Mira, Marcio Veló Magiolo, que ha sido corrector de estilo, me dice que él no quiere jamás volver a corregir. No, porque dice que él está pasando, llega un momento del dominio que tiene Marcio del lenguaje, que a veces ve una falta ortográfica en un libro y él la corrige mentalmente, entonces no se le olvida corregirla. O sea, yo no puedo ya corregir. Eso también le pasa a los autores, que a veces uno dice, no, pero yo no escribí esto. Juan Bosch decía que había siempre 3 o 4 faltas ortográficas que uno siempre tiene. Claro. Yo siempre tengo alguna que ellos no, pero mira, yo la voy a superar. Y cada vez que la encuentro, pero ¿cómo se pasó? Si yo dije que lo iba a saber, y son las mismas, son como 7. Giovanni, como yo no te puedo separar del teatro, ¿alguno de los cuentos de la parca que espera en el camino puede convertirse en obra? Sí, debo decirte, en este caso ha ocurrido también al revés. Por ejemplo, Frente al Mar de los Caribes es una obra de teatro que yo entonces la convierto en la narración por cómo me llegó la historia. Yo me iba a casar con mi tercera esposa. ¿Cuántas son? Son Lo 4, bueno de él es que él se incrimina. Sí, yo me iba a casar con mi tercera esposa y estábamos, faltaban 2 días. Porque a ti te gusta casarte. Sí, pero... Él cree en el matrimonio. Sí, no, yo creo en el matrimonio, pero me da la impresión de que o no lo soporto o no me soportan a mí. Pues concluye con tu cuarta. Sí, entonces, en este caso, porque esta historia sale así como lo estoy contando. En este caso, estamos parados ahí en la avenida Juan Pablo, que yo vivía un poco más para allá, cerca del acuario, en un parqueo, y llegaron unos policías, estábamos tomando una cerveza, y unos policías nos pusieron el foco en la cara. Yo me molesté muchísimo y le dije otras cosas. Se fueron finalmente, que me imagino que querían algo de dinero, pero no, nunca tengo tanto como para dar. Y entonces mi compañera, como para que no quiero terminar con una molestia mía, me comentó una historia. Dice, mira, tú sabes que mi familia tenía un restaurante aquí que se fue con los David, y ahí se sentó una muchacha vestida de blanco una vez. El vestido de blanco puede ser un invento mío, pero digamos que vestida de blanco. Y tenía un libro en la mano, y estuvo leyendo y en tiempo, y un momento se tiró al mar. Buena historia. Y apareció, dice, nunca apareció. Vinieron los bomberos, la buscaron y nunca apareció.
un día le cuento a un amigo esta historia, me dice, ajá, yo sé ese caso, Giovanni, y tengo un poema que aquí está, es todo de Raful, y me enseñó un poema que le ha escrito a esa muchacha. Entonces, en mi historia, yo recupero el libro, que es La pequeña parca de Paul Valéry, precisamente el libro que yo estaba leyendo, porque el libro lo dejó ella en los arrecifes de la costa acantilada de ahí. Entonces, un día, mi esposa decide irse, dice el cuento, decide irse, se lleva en una camioneta vieja, japonesa y blanca, se lleva todos los enseres que le pertenecían, pero uno no cupo, el libro Valéry. Señores, Giovanni Cruz, el monstruo del teatro, el dios, ahora está con otro libro de cuentos que vamos a leer y a disfrutar. Regresamos con Latido Urbano.